Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Esto es lo Último a las 11:06 de la mañana de hoy martes 29 de julio del 2025. Esta mañana vamos a hablar en profundidad sobre la historia que entregáramos esta madrugada a las 6 de la mañana sobre lo que sí sabía la Junta de Control Fiscal del monopolio de New Fortress cuando hizo y aprobó el contrato del 2019 para compra de gas metano y energizar así las unidades 5 y 6 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a traer algunos comentarios que no incluimos en la historia, sobre todo de cuál es la dinámica hoy con la Junta de Control Fiscal después de 3 semanas de estar insistiendo en que fue ahora que se enteraron que esto era un monopolio. Vamos a hablar sobre Natalie Jaresco, Robert Mujica, cómo queda Robert Mujica, a quien le pedimos una entrevista y nos negaron la entrevista refiriéndonos a documentos. Lo que significa eso, sobre todo, en medio de la crisis que enfrenta Puerto Rico de acceso a la información pública, lo que no quieren decir los oficiales públicos, que sobre todo en el caso de Robert Mujica, se gana sobre $650,000 de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar de la gobernadora y cuáles son los mensajes que la gobernadora ha producido desde después que estuvo una semana, por lo menos 4 días de vacaciones, y llegara a Puerto Rico en medio de una crisis de agua potable en la zona metropolitana y lo que no se dijo de ese viaje oficial que incluía a el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas. Alegan oficial, pero no nos han demostrado que en efecto, más allá de una actividad de 2 días entre el viernes y el sábado, la gobernadora estuvo en alguna otra reunión con algún gobernador de Estados Unidos, como decía su comunicado de prensa. Súper importante. Definitivamente lo que tiene que ver con la crisis de agua en la zona metropolitana, que insisten en que llegó el agua y no ha llegado el agua. Sobre todo a las áreas más críticas. En el caso de Santurce, las zonas más altas de Santurce, entre la San Mateo y Monteflores, en el área de Santurce. Y definitivamente vamos a decirles que esta es la semana de la prensa. Han habido diferentes actividades y todo lo que hablemos y discutamos, sobre todo desde el punto de vista de la investigación que vamos a traer y vamos a insistir a hacer en el caso de los documentos que hablan por sí solos con relación a lo que pasó desde el 2018 con la privatización de la transmisión y distribución y la producción de energía. Es importante verla en ese contexto. Anoche estuvimos en una actividad en el Sagrado Corazón donde participaron estudiantes y participaron profesores de la Universidad del Sagrado Corazón y de otras universidades que también han sido periodistas en algunos casos. Y tengo que decir que fue interesante lo que se planteó y la preocupación por vía de las preguntas que se hicieron de muchos temas relacionados con la independencia de los periodistas, pero sobre todo el rol del periodista en un momento de crisis de medios
y que necesariamente propone la mirada de dónde están las audiencias informándose. Y esa es una discusión que la debemos tener con mucha honestidad al interior del periodismo y me parece que anoche no fue una excepción. Voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden, pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo y es importante que también lo hagan a través de los otros dispositivos que recuerden. Tuve un blooper, pero estoy aquí. Gracias por eso. Gracias por las aportaciones y sé que Berenice hizo una aportación. Gracias por estar siempre y el apoyando a Bonita Radio. A Ixes Camilo, pero Florence Ramos como siempre parte. Llegó por ahí primero. Vivian López Pérez, Wilson Vega, Eneida Soto, Domingo Delgado, Sandra Arroyo, Ike Hernández, María Busó, Efraín Borrero, Arturo Figueroa Miranda, Ed Méndez, Johanna, Nereida Ramos, Ivonne Padua, Orlando Rivera, Norberto Cancel, Gotay, Glorimar Iturralde, saludos, Eddie Ramírez desde Michigan, Carmen Dávila, Criselia, Luz Díaz desde Winter Garden, José Miguel Morales, está por ahí Edgar García, también, ya dije que Berenice aportó, Ilke Hernández, María Busó, gracias por tu aportación, Ariel Cartagena, Limari, Criselia, te envié un mensaje, si necesitas pon, la gente del oeste, el 16 de agosto, conéctense. Rita Guzmán es de por allá de Joyuda. Voy a tirar al medio a par de gente aquí. Hagan carpool y así dividen gastos y llegan ahí esas 4 horas que vamos a estar frente al kiosco 515 del Paseo Tablado. José Miguel también está por ahí. Ilke Hernández, Malungo. Ya lo dije que J.D. West. No sé quién es J.D. West. Saludos, Elvin Medina. Mucha gente nueva. Sigan conectándose. Lo más importante es estar aquí y seguir haciendo patria a través del periodismo independiente. Moisés Montalvo también está por ahí. Bueno, vamos a las informaciones. Yo tengo que comentar esto porque si no lo veo, no lo creo. La gobernadora de Puerto Rico, vuelvo y repito, que no ha hecho nada más que politiquear en contra de lo que dice ahora el comisionado residente sobre la refundación del Partido Popular, etcétera, o la autonomía. Dice en este mensaje el pasado domingo que felicita a los padres dominicanos. Con orgullo y gratitud reconocemos y valoramos la dedicación, el esfuerzo, el amor incondicional de todos los padres dominicanos que forman parte esencial de nuestras comunidades. Gracias por su ejemplo y su compromiso con las familias, con sus familias. Gobernadora de Puerto Rico hace este mensaje para los padres dominicanos que el gobierno de Puerto Rico está permitiendo que ICE entre a los patronos, entre a las construcciones donde están precisamente buscando el pan para sus hijos, sus hijas y sus familias, porque el gobierno de Estados Unidos, que apoya al gobierno de Puerto Rico, insiste en una política anti-inmigración y se los lleva de Puerto Rico a los que tienen estatus migratorio no definido a una cárcel como Alcatraz en Florida y sigue perpetuando el discrimen, pero sobre todo la violencia contra esa comunidad. Yo no sé si esto es el cinismo más burdo del gobierno de Jennifer González Colón o sencillamente la mediocridad de un mal proyecto de comunicación. Pero esto hizo la gobernadora de Puerto Rico. Malungo, gracias por tu aportación. Y no lo podía dejar fuera. Yo pienso que las comunidades dominicanas deben tener algo que decir, pero tengo que decir también que ahí hay un establishment entre ese grupo que no necesariamente son los más vulnerables, son precisamente aquellos que tienen estatus migratorio definido y que siempre han cogido pon con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Nuevo Progresista los utiliza para que busquen a sus comunidades cada 4 años con el discurso del miedo de no votar contra el Partido Nuevo Progresista porque ellos son los que representan la prosperidad. Ahí está la prosperidad del PNP con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Y yo dije
que lo que no ha demostrado la gobernadora después que dijo que iba a 2 actividades y a diferentes reuniones de las asociaciones de gobernadores republicanos y la general en Estados Unidos, lo único que se ha producido es el baile de botella y baraja de su compañero José Jovín Vargas, porque el que muy orondo lleva una gorra de Make America Great Again, José Jovín Vargas puso imágenes de la actividad que tuvo con las primeras damas de algunos gobernadores de Estados Unidos en un campamento así como que pasándola chilling, como dirían los muchachos de ahora y las muchachas. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la disponibilidad de Jennifer González de que el país le crea en efecto que cuando ella sale a Puerto Rico con su esposo, boletos que pagamos nosotros con la chequera del pueblo, y que ella dice en un comunicado de prensa que va a ir a trabajar, si esto es el trabajo que hacen ambos cuando salen de Puerto Rico gracias a la chequera del pueblo de Puerto Rico? ¿Cómo pretende el gobierno de Jennifer González que la gente pueda creer lo que el papel aguanta? Porque realmente, como nos tienen acostumbrados a ese figureo constante y a esa manipulación del gobierno a través de sus redes sociales, pues buscamos la posibilidad de que tuvieran evidencia de que en efecto ella estaba en una reunión, en 2, en 3, ni una sola foto. 2 fotos del 25 y del 26 en la reunión de la Asociación de Gobernadores. Vamos al tema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. El ingeniero Luis González Delgado, presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, ha estado sin darle cara a los periodistas en medio de lo que se conoce desde hace 3 semanas por las personas que lo están sufriendo, que son todos aquellos que tienen problemas en principios de intermitencia y en un momento dado sin agua potable, sin que salga el líquido por el grifo, en múltiples comunidades de San Juan. Llega hasta Isla Verde, es decir, toca al municipio de Carolina, porque el problema lo tiene la planta de Sergio Cuevas, que cubre, en efecto, todo el área de San Juan o muchas partes del área de San Juan, porque, por ejemplo, en el área de Roosevelt no es Sergio Cuevas, es el Superacueducto del Norte. Y el problema de esa avería allí ha provocado que en este momento, todavía hoy, haya gente sin agua en los sectores más altos, por ejemplo, de Santurce. Desde el jueves 24 de julio, la administración de este presidente de la Autoridad de Acueductos está diciendo en comunicados de prensa, sin que dé la cara al ingeniero González Delgado, que para mañana todo va a estar bien. Para mañana, el viernes, para mañana, el sábado, se cogieron vacaciones el domingo, por lo menos de enviar comunicados de prensa. Y el lunes dijeron que en efecto había parado. Ayer se esperaba que llegara el agua. No pasó. Y el ingeniero González Delgado lo único que hizo fue enviar un comunicado de prensa larguísimo. Y le voy a leer solamente el titular. Comienza labores ininterrumpidas de reparación de tubería de aguas crudas en la represa Carraízo. Gente, esto fue un comunicado del viernes 25 de julio. Y al día de hoy no hay agua en la zona metropolitana. Yo le pedí por tercera vez
una entrevista al oficial de prensa de la Autoridad de Acueducto. Me dijeron hace un momento que estaba en una reunión. Anoche que lo iban a coordinar. Y hasta este momento, no solamente no es que no ha hablado conmigo, es que no ha hablado quizás con nadie, y lo único que se reproduce son los documentos de comunicados de prensa que dicen que llega el agua y no llega. Y qué pena que no les tome fotos. Ayer yo estaba en la Universidad del Sagrado Corazón por la noche. Los que estaban repartiendo agua en el área de San Juan era el municipio en cisterna. No había un solo camión cisterna de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Estaba repartiendo el municipio. Interesante, porque ya veo promoción del municipio de San Juan diciendo que la crisis en San Juan la están resolviendo ellos con el agua que está repartiendo el municipio. Es decir, que y atravieso este análisis aquí, que todo el mundo sabe que es el que quiere retar a Jennifer González en las elecciones del 2028, ya está diciendo que él resuelve y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Jennifer González no resuelve. Pero lo más importante en esta discusión, además de la ausencia del gobierno de Puerto Rico, pero Jennifer González sí sale para hacer un showchito en la fortaleza sobre Barbosa y decir que hay Barbosa, qué bueno era Barbosa para pedirle estadidad para Puerto Rico y que ellos lo honran, etcétera, etcétera. En la ausencia de que ese gobierno le dé cara al país con relación a esa crisis, hay información que fluye de que lo que está pasando en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es la famosa guerra entre los bandos pierluisistas y yeigosistas en una corporación pública. No olvidemos que este funcionario sustituye a una que fue totalmente leal a Pedro Pierluisi, la ex directora ejecutiva de esa corporación pública, la hija del ex alcalde de Lares. Y en ese sentido, sacamos a una cabildera, a una comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y debo corregir, sacaron ellos, porque ellos se reparten el bacalao de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Sacaron a la presidenta para colocar allí a otro buen comisionado de barrio, pero en este caso de confianza de Jennifer González Colón. Cuando tenemos que llegar a esto, Doriel Pagán Crespo versus Luis González Delgado, es porque toda la información que tenemos es que en efecto lo que está pasando allí es producto de esta guerra intestina que tiene un bando y otro. Y el gobierno de Puerto Rico no le da un detente a lo que está ocurriendo. No propone que no se puede tajurear políticamente ni partidistamente con los servicios esenciales, con ningún servicio para el pueblo de Puerto Rico. Y no hay nadie a cargo en este gobierno que se pare de frente a esta situación. Pero ¿saben por qué no? Porque le prometieron villas y castillas si votaban por ellos. Si le buscaban los votos entre los miembros y empleados de la corporación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Porque le pidieron chavitos para la campaña. Y aquí estamos hoy. El pueblo pillado. La gente de San Juan lleva 3 semanas con un problema serio. Serio. De producción de agua por el grifo. Pero la autoridad se pasa la batuta. Tiene que llamar a los empleados jubilados, que son los que conocen lo que está pasando allí y conocen el sistema de Sergio Cuevas, porque los de Jennifer González no saben un divino. Pero allá el pueblo que se las busque. Allá el pueblo que esté 3 semanas
comentando y diciendo y trayendo información en las redes sociales de lo que está pasando y ningún jefe de agencia, ninguno, empezando por el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, le pone el cascabel al gato. Porque no hay servicio público. Porque lo que hay es entrega con el Partido Nuevo Progresista. Y mientras esto siga ocurriendo, gente, así seguirá el país todos los días. Ahí está la Universidad de Puerto Rico González Jordán. Ahí están las agencias públicas. Ahí está la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, con una médica que no sabe nada sobre esa oficina, con la población de más crecimiento en Puerto Rico, como son los viejos y las viejas. Pero como es una buena PNP, había que nombrarla. Eso es lo que trajo el barco, y ya estoy escuchando que gente del Partido Popular, expolíticos o políticos derrotados como Ángel Matos, trajo el comentario de que había que pedirle la renuncia y que tenía que salir de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. A mí me enviaron, y voy a aprovechar para traer una información para pasar el tema de nuestra investigación. A mí me enviaron un perfil, una hoja de vida del ingeniero González Delgado, presidente ejecutivo de la autoridad. Además de decir que es un orgulloso producto de la educación pública, dice que tiene 20 años de experiencia en la industria, combinando su experiencia tanto en el sector privado como en el gubernamental. Su carrera dentro de la autoridad se extiende por más de 15 años, ocupando posiciones claves en áreas de permisología, gerencia de proyectos, operaciones, destacándose en la supervisión de plantas de filtración, sistemas de distribución, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección. Vamos, a base de eso, a decir solamente una cosa. Ingeniero, si su gente de comunicaciones me está escuchando, lo que hay entonces es que salir al fil y decirle a la gente, y salir a los medios de comunicación y decirle a la gente, entrevistas bona fide con periodistas. No se vaya con los que ustedes le envían los talking points, porque el problema es que siempre van a quedar mal porque los descubrimos. Tranquilamente, conteste preguntas relacionadas a lo que está pasando allí. Y las preguntas relacionadas al problema que tienen, que los que son los técnicos más viejos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se fueron, y los que estaban los removieron a otros sitios porque no son de Jennifer González. Contéstele al país. Y así usted salva su responsabilidad, porque el presidente ejecutivo es usted. No es Juanito Trucupey, que tiene un puestecito en otra agencia, ni en el partido. Es usted. El rostro suyo es el que va a perseguir todas las publicaciones diciendo: este es el que no nos ha dicho lo que nos tiene que decir. Vamos al tema de la Junta de Control Fiscal. Voy a algún comentario de ustedes y vamos directo a ese tema. Eric Alfonso, gracias por tu aportación, amigo. Te espero verte y a tu esposa el sábado 16 de agosto. Pilar Gómez dice: increíble, al final será el pueblo quien tendrá que tomar todos los asuntos en sus manos, así como hacen todas esas entidades e iniciativas comunitarias que surgieron después de tantos abusos y descuidos. Tienes toda la razón. Ayer hablábamos mucho sobre el asunto de las comunidades en algún momento, y tiene que ver precisamente con eso, con la movilidad que ha tenido que haber social, que a mí me parece bien independientemente de que el gobierno lo haga bien o lo haga más o menos bien. Pero ante la ausencia de capacidad de los gobiernos que últimamente ha tenido Puerto Rico de realmente hacer un trabajo y tener un proyecto definido sobre lo que está pasando en el país, pues las comunidades han tenido que hacer lo propio. No solamente movilizarse para denunciar, para gestionar su calidad de vida. Por eso tenemos comunidades que están haciendo el trabajo que están haciendo en el centro del país como adjuntas, con los proyectos de energía renovable, en el caso de
Casa Pueblo, todo lo que tiene que ver con esa área, porque es la región ya la que se está impactando con ese tipo de proyectos, y no hay manera en que no se vea, porque si no hacen lo que tienen que hacer, pues la gente tiene que tomar acción. Pero yo también incluiría aquí que hay un esfuerzo que hay que hacer, que además de que obviamente sectores sociales como el mismo periodismo está trayendo información y denuncia sobre lo que ocurre. El país tiene que movilizarse hacia eso. La gente, desde donde quiera que esté, hay gente que no necesariamente se puede movilizar desde lo físico, pero usted tiene un celular, usted tiene una red social, comparte el contenido que están trayendo periodistas bona fides que están haciendo un trabajo. Algunos de ellos en medios tradicionales, que definitivamente el problema ha sido que cada vez es menos, porque a ese cuerpo rector, director del medio tradicional no le interesa que las cosas salgan. Pero cuando haya una buena información, sáquela, muévala, denúncielo, ponga el titular. Y sobre todo, lo que está haciendo el periodismo independiente, que ustedes saben, y no tengo que decirlo porque ustedes son partícipes de este proyecto, por ejemplo, estamos haciendo para que el país se mueva y se entere y esté informado por lo menos de la mejor manera posible. Esta mañana nosotros publicamos esta historia que definitivamente es una de esas historias que, como siempre digo, los documentos hablan por sí solos. Ustedes saben que yo he estado muy pendiente a lo que tiene que ver desde el punto de vista del trabajo con lo que se mueve desde que empezó a haber información relacionada a que todo este proyecto de New Fortress y los conflictos que tenía con el gobierno, que no parecían conflictos porque desde febrero la gobernadora se reunió con Wes Edens, el SAR de Energía, y supuestamente habían llegado a tantos acuerdos para que se pudiera dar un superahorro después de darle de la chequera del pueblo $110 millones en 10 meses a Genera Puerto Rico. Todo eso desató un paquete de información que fue entonces moviendo la discusión pública a lo que hoy conocemos como la intervención de la Junta de Control Fiscal en el segundo contrato de compra de gas metano para el New Fortress como la matriz de Genera que tiene privatizada la producción de energía en Puerto Rico. Cuando empezaron a llegar esas cartas, yo recuerdo yo haberle dicho claramente a ustedes que a mí me parecía que esta tiraera de parte del SAR de Energía, Josué Colón, y de Robert Mujica, iba a colocar información prudente o imprudente con relación a lo que verdaderamente pasó en aquellos tiempos. Y aquellos tiempos son 2018 hasta el momento en términos de documentación, pero lo que también se dijo que era lo que mantenía la administración después de Luis Fortuño, empezando en Luis Fortuño, ese esfuerzo por gasificar la producción de energía en Puerto Rico. Todo esto se atraviesa con diferentes personajes. Y cuando yo hablo de Josué Colón y de José Ortiz, hablo de directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica que empezaron el esfuerzo de privatización con el gran interés que demostraron en diferentes áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con la contratación de todo lo que iba a ser ese esfuerzo de energización y transformación después de los huracanes Irma y María. Nosotros hemos sacado documentos que ponen la discusión hasta el 2014, cuando
hubo reuniones específicamente en la Autoridad de Energía Eléctrica para estudiar la posibilidad de que en efecto se pudieran utilizar los muelles en algún punto de la isla para traer el gas metano. Y eso se quedó a un nivel que teníamos claro que proponía que en Puerto Rico se diera lo que se dio, el asunto del monopolio. ¿Por qué? Porque ese monopolio se da en un momento en que New Fortress ya tenía un contrato con la Autoridad de Puertos para manejar y desarrollar en el área del muelle de San Juan, Bahía de Puerto Nuevo, todas las facilidades, y se conocen como microfacilidades, que le propusieran traer sus tanqueros de gas metano y así regasificar las unidades 5 y 6. Siempre quiero hacer esta explicación porque a mí me parece que además de que ustedes hay algunos nuevos que están entrando a nuestros programas, hay que recordarlo y por eso siempre digo ponlo en la nevera. Porque esto no es un tracto que alguien decidió hacer una novela algún día. Esto es un tracto que está en documentos, correos electrónicos. Y siempre también tengo que decir que gracias al esfuerzo de una organización sin fines de lucro como Cambio y de IEFA, nosotros tenemos hoy toda la información disponible en diferentes herramientas y plataformas que es difícil de manejar porque son miles de pliegos, pero sobre todo documentos de contratación que son altamente técnicos. Y aunque nosotros necesariamente no vayamos al nitty-gritty de lo técnico, sí tenemos que hacer repaso y mirada de todo eso en un contexto puntual, que es el asunto que es bien complejo de lo que significa la transformación energética de Puerto Rico. Así es que yo siempre supe y les dije, aquí hay gato encerrado. Y a mí me parece que nosotros vamos a descubrir en algún momento, no pensé que fuera tan temprano, soy honesta. Vamos a descubrir lo que en efecto nos estaban dejando fuera. Personajes como José Ortiz y José Colón. Aunque tengo que decir, y siempre lo digo, que José Colón es uno de los pocos en la administración de Jennifer González que con timidez, porque me parece que ya se dio cuenta de que voy a embarrar a la jefa y a todo el mundo, ha tratado y ha dicho con mucha honestidad que la Junta, si no sabía y no pasó juicio sobre el contrato del 2018, estaba violando la ley promesa. Porque la ley promesa establece que todo contrato más allá de $10 millones tiene que pasar por la Junta. El problema es que la Junta dice, y es lo que descubrimos ahora, porque me pusieron en las manos, benditas las fuentes que tienen la información o saben dónde una la puede encontrar, porque esto estaba bastante escondido. No olvidemos que José Ortiz, el que era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue el que firmó el contrato de compra de gas metano el 5 de marzo del 2019. 5 de marzo del 2019, ponlo en la nevera. Fue al tribunal a decir que no quería entregar los documentos de esa contratación. Todo esto que estamos descubriendo lo descubrimos gracias a aquel esfuerzo que hizo que la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la administración de Wanda Vázquez Garcetti y Ricardo Rosselló Nevares, tuvieran que poner a disposición los documentos. Y en este caso, Ricardo Rosselló Nevares ya estaba votado en julio del 2019. Pero Wanda Vázquez Garcetti y José Ortiz lucharon en el tribunal para que esto no fuera público. Así es que ese es el contexto de cómo se encuentra.
Y lo más importante que hoy vamos a descubrir y que ya descubrimos desde esta mañana en esa historia es que hay una carta de Natalie Jaresco de agosto del 2020, el 31 de agosto del 2020, donde Natalie Jaresco dice y le contesta precisamente a los que fueron al tribunal a exigir que se diera toda la información sobre la contratación de New Fortress con la Autoridad de Energía Eléctrica. La ingeniera Ingrid Vila y el director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, IEFA, Tom Sansilo, donde Natalie Jaresco dice, y voy a leer lo que a mí me parece es la cita más importante de esta carta desde el punto de vista de lo que nos compete, es que si la Junta sabía o no sabía que en efecto aquí había un monopolio. Y además de la carta hay un elemento adicional que vamos a discutir. Dice la Junta de Control Fiscal, y es el párrafo que empieza con based, yo se los voy a leer en español. Precisamente Natalie Jaresco. También concluimos que aunque algunos aspectos del proceso de la propuesta o RFP podrían haber perjudicado la competencia, estas características eran razonables bajo las circunstancias y no teníamos conocimiento de ningún perjuicio al proceso de adquisición competitivo para las necesidades de este proyecto. Aquí está Natalie Jaresco diciendo algo que choca totalmente con lo que dice ahora Robert Mujica. ¿Por qué? Porque Robert Mujica ha querido dejar establecido en toda la discusión, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, que como ellos no tenían conocimiento del proyecto contrato del 2018 con la Autoridad de Puertos para que New Fortress desarrollara allí microfacilidades para después y que le iban a dar ventaja sobre aquellos que quisieran licitar para el contrato de la venta de gas metano, pues ellos no tenían ningún conocimiento del monopolio. Pero hay una carta del 2020 de Natalie Jaresco que dice exactamente todo lo contrario, porque en ese contrato del 2019 está precisamente mencionado, traído con gráficas, todo lo que la Junta pudo tener ante sí sobre lo que suponía un contrato del 2018 con la Autoridad de Puertos. Y me explico. Las menciones de New Fortress en ese contrato se establecen como el parent company. Las menciones a las unidades que están precisamente en la bahía de San Juan están mencionadas, pero más gráficamente traídas en gráficas o planos que establece propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica y propiedad de New Fortress. Oiga, si usted tiene un documento ante sí que dice que las facilidades del que le va a vender el gas metano están en la bahía de San Juan, mínimamente hay un cuestionamiento de quién es el dueño de esas facilidades. No es New Fortress. New Fortress será el dueño del tubo que chupa de el tanquero, la propiedad que le da la posibilidad de tener todas esas facilidades allí. Es del gobierno de Puerto Rico, Autoridad de Puertos, es del pueblo de Puerto Rico,
que por obra y gracia de Anthony Maceira y de Ricardo Rosselló Nevares, les dieron un contrato a New Fortress para que desarrollara allí lo que más tarde iba a poder venderle al gobierno para transferir y hacer transbordo de gas metano para regasificar Costa Sur y la unidad de San Juan. Así es que lo que pone esta carta es definitivamente el conocimiento que tenía la Junta de Control Fiscal de que New Fortress iba a hacer toda esa operación de gas metano en unas facilidades del pueblo de Puerto Rico. Y aquí no hubo un cuestionamiento en el 2019, pero se pone mejor, porque es que la carta habla por sí sola. Fíjese que establece, y se las vuelvo a poner en pantalla, establece qué fue lo que ellos miraron. Y a mí me parece bien interesante qué fue lo que ellos tuvieron ante sí para llegar a las conclusiones. Deja claro que la Junta sabía dónde se haría el transbordo de gas. Pues el contrato revisó y aprobó, aludía a las facilidades. Eso lo dejé claro. Nuestra revisión del contrato de New Fortress se basó en 5 fuentes de información: el propio contrato de New Fortress, los documentos de licitación RFP publicados por la Autoridad de Energía Eléctrica, la documentación de evaluación de ese RFP o propuesta y selección desarrollada por la autoridad, ciertas cartas de la autoridad en respuesta a preguntas de la Junta de Supervisión sobre el proceso de adquisición y el contrato, e información proporcionada durante reuniones con personal de la autoridad y el personal de la Junta. Entonces, ahí nadie dijo, todo el mundo estaba enajenado de que las facilidades eran en la Bahía de San Juan, que son propiedad de Puerto. O sea, le tenemos que creer eso a la Junta de Control Fiscal hoy, porque es hoy que Robert Mujica está diciendo, no, a nosotros no nos acuses de que sabíamos del monopolio, le dicen a Josué Colón, no nos acuses de eso, porque en el 2018 ese contrato de Puerto con New Fortress no llegó aquí porque el gobierno nos dijo que era, no lo trajo porque supuestamente era menos de 10 millones, cuando finalmente es de mucho más. Porque con ese contrato que le dieron en el 2019, definitivamente a New Fortress para vender gas metano se iba a pasar de los 10 millones. Ajá. Y entonces me dicen que en todas esas reuniones, en las cartas, que son precisamente las cartas que IEFA dice, a base de eso, aquí hubo gente que tuvo información antes de que el gobierno emitiera el RFP, y eso le dio ventaja sobre otros competidores. Y me dice la Junta de Control Fiscal en el 2025 que exime de responsabilidad a esa institución porque ellos nunca se enteraron que aquí había un monopolio. Pues entonces, 2 cosas. O sencillamente son ciegos, sordos y mudos cuando hablaban con José Ortiz y compañía, o sencillamente son unos chapuceros. Porque mínimamente lo menos que debía haber en esa discusión, pero ven acá, el mismo que tú le alquilaste las facilidades para desarrollar allí las microfacilidades de transbordo de gas, es el mismo que te va a vender el gas. Aquí hay un problema de competencia. Y hay un dato bien interesante que yo no sé si es que Natalie Jaresco, que sabemos que tenía lo suyo, que se ganaba más o menos lo mismo que, bueno, quizá este se gana más, entiendo que se gana 675 versus los 650 que se ganaba Natalie Jaresco, que todo es una barbaridad, definitivamente. Me dicen que puede haber sido, y yo no lo dudo, que Natalie Jaresco quería como que congraciarse y como que curarse en salud y ver de qué manera podía salir de ese tollo. No sé, honestamente. Si hay alguien que la conoce y me está escuchando, me encantaría enviarle las preguntas o a ver qué me dice, porque
yo no dudo que ahora la Junta de Control Fiscal salga y diga que es culpa de Natalie Jaresco. No sé, pero ¿alguien me puede decir cómo es posible que la Junta diga que en efecto ellos no tenían conocimiento dónde queda esta carta? Pero la cosa se pone mejor, porque obviamente yo tengo esta carta hace unos días, hago un ejercicio de que la Junta de Control Fiscal me conteste hoy el contexto en el que Robert Mujica dijo que ellos no sabían que esto era un monopolio, porque nunca pasaron juicio por el contrato del 2018. Y queda claramente claro, valga la redundancia, que Natalie Jaresco hace admisión de que en efecto ellos vieron el del 19 y en el 19 estaban todos los elementos del monopolio. Todos. Cuando yo hago el acercamiento a la Junta, lo hago por escrito porque yo quiero que ustedes sepan que todos los miles de millones de dólares que se le paga a la Junta nunca contestan el teléfono. Nunca. Pero hay un correo electrónico y ese correo electrónico me lo contestaron las personas que están en el área de comunicaciones y prensa. Y yo pedí una entrevista el 17 de julio con Robert Mujica, negada. Yo volví a pedir que me contestaran preguntas relacionadas y me contestaron ya una tercera persona, una oficial de prensa, de que su agenda estaba muy complicada ayer, que le enviara las preguntas. Con mucho gusto le enviara las preguntas. Alguien dijo, yo me imagino que alguien dijo, estas preguntas son muy específicas. Aquí hay algo, o por lo menos debieron haber tenido, porque me da esa impresión, la suspicacia, de que tiene algo que nosotros no sabemos. Obviamente. Y esto quizás es para Robert Mujica y su gente. No necesariamente los periodistas en este país, a los que ustedes están acostumbrados a ir, tienen tiempo para hacer un trabajo de investigación que nosotros que nos hemos dedicado a esto con un nicho particular, hacemos porque nos parece que es lo que está pidiendo el país y lo que están pidiendo las audiencias y no se le puede dar precisamente por las agendas cargadas que tienen los colegas en muchos medios tradicionales y sobre todo los que finalmente pueden hacerlo no necesariamente le publican las historias. Pero yo no solamente paso el trabajo de leer cosas tan difíciles, documentos tan difíciles como esos que ustedes consumen. Yo paso el trabajo también de encontrar alguien que si yo no sé algo me explique por dónde va ese tiro. Pero la carta de Natalie Jaresco no es difícil de leer. Es bien fácil de leer. Y esa carta, que a su vez trae todo lo otro, que todo está en la página bonitasradio.net que publicamos, incluso el contrato del 2019 con la Autoridad de Energía Eléctrica y New Fortress. Lo más importante es que la contestación no puede ser, la suscribo a los documentos que nosotros hemos emitido en los últimos días. Y esa fue la contestación de Robert Mujica. ¿Por qué? Porque eso que usted hace es lo que le hace una institución en el caso suyo y una persona en el caso suyo a un periodista que ya le está demostrando que lee y sabe por dónde van los tiros con las preguntas que tiene. Y cuando yo hice esas preguntas era porque yo tenía el documento. Y lo menos que usted debió pensar para esa contestación era, si tiene el documento, déjame hablar con ella para ver si la persuado de lo que ella interpreta no es. Mínimamente, y ahora estoy siendo abogada del diablo, como comunicadora que he sido y he estado en esos lugares. Porque la verdad ante todo. Cuando usted me refiere a la carta del 9 de junio, a la carta del 9 de julio, del 9 de julio, y a la carta del 22 de julio, sepa, Robert Mujica, que ya yo las había leído.
Y ustedes en ninguna de esas correspondencias le dicen a Josué Colón, ni le dicen al negociado de energía, ni le dicen a la gobernadora, porque ustedes copian a la gobernadora, que había una carta de Natalie Jaresco diciendo lo que había pasado en el proceso de evaluar el contrato del 2019. Y no se lo dicen precisamente porque ustedes sabían que ese es el problema que tiene la contestación de yo no sabía lo que era el monopolio. Pero usted no puede dejar eso al arbitrio de la ineficiencia de unos y de otros, porque siempre se puede encontrar con alguien que va a rebuscar y va a encontrar. Y el problema de la Junta, ¿sabe cuál es? Que ya esta mañana, cuando nosotros publicamos esta historia, había gente con conocimiento diciendo que le habían mentido al país, que son mentirosos. Porque cuando usted descubre una carta como esta, usted tiene que concluir que la Junta no tiene las manos limpias en toda esta controversia. Y ustedes tienen muchos amigos, obviamente, los que han guisado con ustedes. Tienen muchos amigos con los buitres. Tienen muchos amigos con los contratistas del gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista que guisan con la Junta de Control Fiscal. Pero tienen muchos enemigos. Y sobre todo en Washington. Y a mí lo que me encantaría sería, vamos a hablar a calzón quitado y yo hago las preguntas y usted contesta a ver si usted realmente convence al país de que ustedes tienen las manos limpias en este asunto. Que el país está secuestrado por un monopolio que está pagando cada vez más cara la energía eléctrica y aquí todo el mundo tiene las manos metidas en el pote. Sobre todo un gobierno de Puerto Rico que tampoco le habla claro al país. Ese es el problema que tiene la Junta de Control Fiscal enviando a una periodista que debieron haber sabido, que había leído, que había ido atrás y adelante y tenía todos los documentos de frente, todos están ahí. Lo más importante, la carta de Natalie Jaresco. Yo creo que el país sabe que aquí nadie tiene las manos limpias. Pero sería bueno que ustedes hicieran un intento de honestidad porque, fíjese, usted tiene un gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista que apoyó la imposición de la Junta de Control Fiscal. Tiene un gobierno del partido, o ha tenido un gobierno del Partido Popular que apoyó la Junta de Control Fiscal. Tiene una precandidata al 2028, todavía no ha gobernado a Puerto Rico, pero ya dijo que va a ser candidata al 2028. Y un precandidato comisionado residente todavía no ha hecho un trabajo de comisionado residente, pero se está lanzando para allá. Que los dos favorecen la imposición de la Junta de Control Fiscal. ¿Y dónde dejamos al pueblo, que es el que sufre las negligencias, las chapucerías, las mediocridades y la corrupción de la institucionalidad del partido de gobierno? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde dejamos al país? Aquí tratamos de decirle al país que definitivamente ellos tienen que tomar decisiones informadas y aquí está la información. Todo esto pasamos el trabajo de contar las veces que se menciona al parent company, incluso en el contrato de Genera. Pasamos el trabajo de darnos cuenta cuando hablaban de facilidades, si específicamente estaban hablando de las facilidades que ocupa New Fortress, gracias a Anthony Maceira y a Ricardo Rosselló Nevares, el muelle de San Juan. Pasamos el trabajo de ir sobre la carta y volver sobre la carta para ir a todos los puntos, inclusive cuando dice que ellos no tienen que entrar en el asunto de las denuncias que se estaban haciendo del acceso que tuvo New Fortress a información antes de que saliera el RFP para las compañías de venta de gas metano. Porque eso no es el trabajo de ustedes. ¿Y a qué vinieron entonces? ¿No se supone que ustedes vinieron a enseñarle al gobierno de Puerto Rico cómo hacer buen uso del dinero público haciendo contrataciones? Este costó 1.500 millones. Aquel otro
sobre 17 millones de dólares. Pero eso no lo pueden hacer tampoco. La información está ahí. Y si están disponibles para entrevista, yo también. Mucha información y créame, esto no se acaba. Hay mucha más información. Esto fue denunciado desde el día 1 por las comunidades, desde el día 1 por el Instituto de Economía y Energía, por comunidades alrededor de donde se iba a implementar esas facilidades de transbordo de gas. Comparecieron a la legislatura de Puerto Rico a tratar de mover la discreción de las huestes del Partido Nuevo Progresista allí en la legislatura, entre otros el presidente Tomás Rivera Chats. Y nadie los escuchó. Pero lo que es más interesante lo vamos a traer en otra investigación. No le esperen mañana, pero hay otras cosas bien interesantes. Natalie Jaresco también dice en esta carta que no va a investigar más allá las alegaciones de IEFA, que resultaron ciertas en el 2025, que está todo ahí, pero también me parece bien importante destacar que no quiere decir cuáles son aquellos trámites que vieron en toda la prueba que tuvieron antes y para ese contrato, que pudieran comprometer la competencia, es decir, provocar un monopolio. No lo dicen. Y los silencios hablan más que 1000 palabras. Voy a ustedes brevemente, ya son las 12:01, qué bueno que se entusiasmaron con este tema, porque yo también estoy bastante entusiasmada. Esos que apoyan a la Junta nos quieren un Haití 2.0. Yo estuve hace unos días 18 horas sin luz y el otro día 5 horas a usar planta corrido y comprar gas, que está carísimo. Así es. Tampoco están publicando contratos en la página del Contralor. Rita Guzmán, faltan mucho. Hay algo que tengo que decirles, porque eso fue algo que un colega me aclaró esta mañana y le agradezco muchísimo al compañero Guillama que me aclaró este asunto. Yo no encontré el contrato del 2019, lo encontré por otro lado. Pero me dice él, y es cierto porque lo corroboré, New Fortress, NFE Energía, NF, créanme gente, NFE, hay muchas formas de encontrar el contrato, porque parece que de acuerdo a quien lo ponga, le ponen nombre. Yo creo que eso es un mensajito para Yasmín Valdivieso, que dé instrucciones de cómo se va a incluir. A mí me ha pasado con otros contratos y definitivamente me pasó con este, no lo encontraba y sí lo encontré esta mañana cuando el colega me dijo, mira, están aquí. Así que por eso quité la referencia de que no estaba, porque lo entran, dependiendo de quién sea, le ponen X o Y no se encuentran. Truco, no sé ya ni qué pensar. Nosotros nos vamos, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer a través de el Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre que estemos en este programa en vivo, pueden donar a través del chat. Importante. Son los últimos días del mes. Queremos llegar a la meta. Gracias por eso. El amigo Rodrigo Otero Goico, que nos lo dije ayer, está enfermo toda la semana. Pero ¿saben qué? En pie de lucha. Yo estoy segura que ya mismo empieza a poner sus mensajes de deportes, porque en medio de esta agitada pelea entre unos y otros allí en el área del baloncesto superior nacional, me parece interesante. Pelea en el sentido de que están luchando heavy por ese campeonato. Buen provecho a los que vayan a almorzar. Pasen un excelente día. Nos vemos a las 5 en otro Que Palo es Noticia. Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.